Bien. Vamos a leer desde el versículo 9, que es donde terminó Andrés viernes pasado. Hablando de los falsos maestros, dice: mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, también como la fue la de los magos de la corte de Faraón, la de Janes y Jambres. Pero tú, le dice a Timoteo, has seguido mi doctrina, mi enseñanza, conducta, propósito, fe, largura de ánimo, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para convencer, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Hasta acá la lectura de la palabra de Dios. Dice, en el versículo 9 viene hablando de los falsos maestros, de estas personas que tienen todas estas características que nos venía hablando Andrés. Una lista bastante interesante y que quisiéramos que no esté en nosotros, pero también tenemos que reconocer que nosotros tenemos un corazón inclinado al mal, igual que la tienen estas personas. Y dice que no, por su insensatez no irán más lejos, sino que será manifiesto a todos lo que ellos son realmente. Y le dice a Timoteo, pero tú, en cuanto a vos no hiciste como estas personas, que tienen un doble discurso, que tienen una intención para sí mismos, no buscan lo que es de Dios, buscan llenar su vientre, buscan de las personas, buscan satisfacer sus necesidades, ¿no? Habíamos visto, pueden ser, a veces se escuchan escándalos que tienen que ver con la sexualidad, en algunas sectas, en algunos grupos religiosos, temas de dinero, gente que le gusta que la sigan, que le gusta que la escuchen, le gusta liderar, ¿no? Hay gente que uno piensa y dice, incluso en el mundo pasa esto, porque obviamente estas personas son carnales porque no son del Señor, y están en medio de la iglesia, pero uno a veces piensa en cierta gente que se quiere dedicar a la política, ¿no? Con todo lo que eso conlleva. Y uno ve gente que no necesita, realmente no tiene necesidad de trabajar, porque su familia le ha dejado mucho dinero, por un fin de cosas. Sin embargo, persiste en meterse en un lugar que es problemático. Uno ve, asumen 4 años y cuando termina están todos demacrados, parece que hubieran gobernado 20 años, no 4 de cómo terminan de salud. Sean de un partido o del otro y uno dice, ¿qué necesidad tiene esta persona de meterse ahí, ¿no? Y bueno, evidentemente le gusta el poder, porque no hay otra explicación. Le gusta mandar, porque si no podría ir tranquilo, podría ir de Dubái a Londres, de Londres a Alemania y vivir viajando sin ningún tipo de necesidad, sin trabajar. Y uno dice, no la pasaría mejor, sin embargo, tienen anhelos, necesitan satisfacer anhelos personales que son carnales, que nada tienen que ver con el Señor. Y pasa lo mismo en estas circunstancias, con estas personas a las que estamos hablando. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, por el contrario. Timoteo había seguido todo lo que Pablo había sido ejemplo. Y también dice persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. En Listra lo apedrearon y lo sacaron pensando que estaba muerto. Y el apedreo no era con un cascote de la vereda, con una piedra así y se ponían a 2 metros de distancia, era la lapidación, lo que se dice muerte por lapidación. Lo apedrearon así. Y miren lo que dice el apóstol, dice persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y uno dice, qué raro cómo piensa Pablo, ¿no? Porque uno dice, ¿Dios lo libró? Es decir, si lo apedrearon, ¿cómo que Dios lo libró? Dice, de las cuales me ha librado el Señor. Y meditando en esto, me di cuenta que Pablo pensaba que ser asistido por el Señor en medio de la prueba era ser librado por el Señor. Cada tanto Omar nos recuerda, dice, mejor que ser librado, para nosotros ser librado es que la prueba no pase, digamos. O sea, para nosotros ser librado es no tenerla directamente o que no tener la dificultad. Mejor que eso
es tenerla y que el Señor esté con nosotros. Aunque nosotros no la elegiríamos, ¿no? No sé, ¿qué tengo para mañana? A ver, lapidación, para pasado. Nosotros no elegiríamos de ninguna manera, la elige Dios. Si no fuera porque Dios lo pone por delante, uno no elegiría eso. Pero Pablo veía que ser asistido, ver la mano de Dios, pasar a través de eso y que el propósito de Dios se cumpla y que pasar agradando a Dios en medio de la prueba era ser librado, de lo cual me ha librado el Señor. Y dice que todos los que quieran vivir piadosamente van a padecer persecución. Y esto es muy notable y tiene una connotación bastante severa acá en cuanto al riesgo de vida, en cuanto a que nos persigan para matarnos, como hacen algunos hermanos en este mismo tiempo en otro lado del mundo, en países musulmanes, que hay hermanos, hemos enterado, que le han dicho si no te vas te vamos a quemar con tu casa y todo, y le prendieron fuego en la casa para que se vaya. O persecución directamente para no conducirnos como debemos, para no decir lo que decimos. Hay persecuciones que sufrimos hoy donde a nosotros nos toca vivir de ese tipo. Y acá dice que sí o sí va a pasar. No es que puede ser. Dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, no piadosamente como puede ser un falso maestro o con una falsa religiosidad, sino en Cristo Jesús. ¿Y esto por qué es? Porque la Escritura dice del Señor Jesús que la luz vino al mundo, la luz es el Señor Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Y eso es lo que pasa. Maten al mensajero porque no me gusta el mensaje. Así es el corazón del hombre. No le gusta escuchar que está en pecado y la luz lo denuncia. El Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo y también somos la sal. Dice, pero si no salamos, entonces no servimos ni siquiera para nada y somos echados fuera y pisoteados por la gente. Existe la posibilidad que no salemos y que no estemos alumbrando, ¿no? Que seamos esa luz puesta debajo del almud, debajo del jarrón, que no alumbra. Pero lo cierto es que si nosotros vivimos piadosamente, ahí alumbramos y somos sal. Y la piedad es la vida que agrada a Dios. Sí o sí, la luz tiene que denuncia la tiniebla, ¿no? Cuando uno se acerca a la luz y se ve en el espejo, me acuerdo cuando lo habían operado a mi abuelo de la vista, le entraba mejor la luz y decía, ahora me veo todas las imperfecciones de la cara que hacía mucho que no me veía. Uno empieza a ver todas las fallas, ¿no? Incluso cuando se trabaja con pintura, cuando se está haciendo un trabajo de detalle, uno lo que trae es una buena lámpara, una buena luz. Y a la luz se ven los detalles y se ven las imperfecciones. Y a la persona que no es del Señor no le gusta esto. Y en vez de reconocerlo y arrepentirse, se la agarra con el que prendió la luz. En ese caso, si nosotros vivimos piadosamente, tenemos garantizado que vamos a tener oposición y persecución, dice Pablo. Esto no es agradable, pero es la voluntad de Dios para con nosotros y es la manera en la cual llevamos fruto. Y dice Pablo, de lo cual todo me ha librado el Señor. Dios prometió estar con nosotros, no dijo que no íbamos a tener. De hecho dijo, si a mí me hicieron esto, ¿cuánto más le van a hacer a ustedes? Y también dijo, yo no soy de acá y ustedes tampoco. Por eso los aborrecen. La gente los aborrece porque no son de acá. Pero en medio de todo eso, Dios tiene un plan, que es que nosotros prediquemos su palabra. El plan es que hay gente que se convierta, que la reciba. Y bueno, y si es que no, también igualmente tendremos recompensa. Eso también a veces nosotros nos desanimamos. Cuando nosotros nos conducimos con rectitud, cuando hablamos la palabra de Dios, si no es recibida, pensamos que no pasa nada. No. Para con el Señor hemos hecho lo que corresponde. Se convierta o no se convierta, no depende de nosotros eso. Nuestra misión es ir y predicar el Evangelio y es mostrar, estando cerca del Señor, mostrar lo que Él ha hecho en nosotros. Como le dijo al Gadareno, ¿no? Ve a los tuyos y muéstrales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Es lo que tenemos que mostrar a los demás. Y está garantizado que vamos a padecer persecución. Dice... en el versículo 9 habíamos leído que estas personas, estos falsos maestros que predican predican lo que a la gente le gusta escuchar, porque el Evangelio es incómodo, hermanos, es incómodo para el que no se ha arrepentido. Para nosotros que nos hemos arrepentido, el Evangelio es poder de Dios, pero para el que no se arrepintió es incómodo. Entonces estos hombres carnales, falsos maestros, predican un Evangelio con dulce de leche, on demand, ¿no? Hoy uno elige on demand. Cuando era chico yo había que esperar el horario para que aparezca en la televisión el programa. Hoy uno pone pausa, pone play. Bueno, un evangelio on demand, ¿no? Vos como te gusta con tal cosa, bueno, no es así. El evangelio es tal como es. La Biblia dice no hay que agregarle, no hay que quitarle. Y dice no irán más adelante. Será manifiesta toda su insensatez.
Ahora, lo cierto es, hermanos, que aunque el texto acá no lo dice, hay gente que lo sigue. Algunos son masivos. Hay gente que lo sigue. Entonces, me hizo acordar esto al pasaje de 2 Tesalonicenses que hemos visto, 9:12, cuando habla del futuro, lo que está en el futuro, del hombre de pecado, del anticristo, que dice, voy a leer, así no me confundo, dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esto me hace acordar al pasaje de Juan, que dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Entonces uno dice, ¿las personas se van al infierno porque cometieron pecado? Sí, pero la Biblia dice que en realidad Cristo murió por nuestros pecados, entonces se van por no haberse arrepentido en realidad, por no querer recibir, no querer reconocer que necesitan ese Salvador. Y me hacía acordar, aunque esto está en el futuro, el mecanismo del corazón parece similar, y es que las personas que siguen la falsa doctrina es porque no quisieron recibir la verdad. Entonces iban a recibir la mentira. El Señor Jesús les dice a los de su nación, a los judíos, les dice, yo vengo en nombre de mi Padre y a mí no me reciben. Otro va a venir en su propio nombre y a ese lo van a recibir, que es el anticristo. Pero es parecido el mecanismo, ¿sí? Estamos hablando de cosas diferentes, pero el mecanismo del corazón es similar. No quiero creer lo que Dios me dice, que mi vida no le es agradable, que necesito arrepentirme de mis pecados, entonces pasa por ahí un evangelio alternativo, on demand, y me voy tras eso. Me es más cómodo. Por eso es que dice de los falsos maestros, dice que irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Este mal en peor no es como lo usamos nosotros, significa que primero hacen mal y que después hacen más mal. Hacen mal y después hacen, no, hizo mal y después hace peor. Es decir, que hay una progresión en la maldad de estos falsos maestros y dice que van engañando a las personas y ellos mismos son engañados. ¿Cómo es el tema? Engañan a las personas seduciéndolos con palabras vanas, con falsa doctrina. Y ellos mismos son engañados por no querer recibir a Cristo porque piensan que eso es lo que ellos necesitan. Ellos van tratando de satisfacer un anhelo personal, o que los sigan, o que les paguen algo. Van tratando de satisfacerse del rebaño, no buscan las cosas que no se ven, buscan las cosas que se ven. Por eso dice que su insensatez en algún momento es manifiesta. Dice a todos, están los que lo quieren ver y los que no. El otro día hablábamos con uno de mis hijos, cuando el Señor Jesucristo dice, yo vine a buscar a los que están enfermos, los que están sanos no necesitan médico. Y yo cada tanto lo comparto, que a mí me asombra mucho ese pasaje, porque después uno se pregunta, bueno, ¿hay un grupo de gente que no necesita al Señor entonces? No, todos necesitamos al Señor. Entonces, ¿qué quiso decir el Señor? Bueno, que hay algunos que lo reconocen y hay otros que no lo quieren reconocer. Para los que no lo quieren reconocer, lamentablemente no hay salvación. Decía una vez, creo que era Fernando, compartía algo que había dicho otro hermano en un mensaje y decía que los falsos maestros, algo así era, no lo cito textual porque me acuerdo más o menos, los falsos maestros son la recompensa de Dios para aquellos que no quieren creer en la verdad, que no quieren creer en la Biblia, que se desvían, que buscan algo alternativo. Por un lado no se quieren arrepentir, por el otro no se quieren ir al infierno, pero tampoco me gusta lo que Dios me dice, pero tampoco me gusta la idea del infierno. Bueno, hay un montón de gente que va por el medio, son una bocha, ¿no? Como un millón de moscas no pueden equivocarse, sí se equivocan el millón de moscas. La multitud, por ser multitud, no tiene razón, el tema de la democracia nos ha hecho mal en ese sentido. 1 millón de moscas se pueden equivocar, el 70% se puede equivocar, el 80%, el 90%, el cristianismo es minoría, siempre lo ha sido. Dice que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Engañan a los demás y ellos mismos se engañan pensando que ellos es lo que necesitan. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Pero persiste tú. Bueno, Timoteo, tu parte es esta. Vos tenés que persistir, y decía un comentarista, con esas cosas que te tildan de vieja. ¿Vos crees en eso? Eso es anticuado. Eso es viejo, eso ya está pasado de moda. Bueno, Dios no cambia, Dios no tiene moda,
porque Dios no, es atemporal, y lo que dice Dios no deja de ser nunca y nunca pasa. Dice que de la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Esto de, pero persiste tú, y que Dios mencione todo esto, el otro día no sé con quién lo comentaba, anima el corazón. Porque hermanos, a veces cuando uno ve esta realidad, que el otro día creo que me tocaba compartir en alguna reunión, la cual el Señor Jesús dejó en Mateo 13, que son las parábolas del reino en este tiempo en que el rey se fue, que es Él, donde hay trigo y cizaña sembradas juntas en el mismo campo. Y hay que esperar al fin de los tiempos para que sea separada el trigo de la cizaña. Uno se puede llegar a desanimar, uno dice, bueno, da todo lo mismo. No, no da todo lo mismo, delante de Dios no da todo lo mismo. Y lo bueno es que Él le dijo a los discípulos, yo voy delante de ustedes a Galilea, yo ya lo sabía esto. Yo voy delante, díganle a los discípulos que yo voy delante de ellos a Galilea. Y se apareció a los de Maús cuando Él resucitó para que no se desanimen. Y acá estas cosas están escritas para que no nos desanimemos. Por eso cuando dejamos de ver, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, cuando dejamos de ver toda la Escritura, a veces podemos caer en la tentación de desanimarnos, porque uno dice, ¿esta es la realidad de la cristiandad en general? ¿Este era el plan de Dios? A Dios el plan le falló, uno podría llegar a pensar. Pero uno cobra aliento cuando uno ve que Dios se anticipó. Esto está escrito hace 2000 años aproximadamente. Dios se anticipó para que nosotros sepamos que esta es la realidad de nuestro tiempo y tú persiste tú. ¿Vos qué tenés que hacer? Bueno, vos persistís en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, no de falsos maestros. Algunos comentaristas no están de acuerdo. A ver, ¿a quién se refiere? Si aprendió de la abuela y de la mamá, como dice en otro texto, si fue de Pablo, como dice, porque más arriba le dice, vos seguiste mi doctrina, la paciencia, la fe, los padecimientos. Lo cierto es que de quien Pablo aprendió no tiene el auto chocado. Tiene evidencias de que la vida de Dios se manifiesta en vida piadosa, ¿no? Como recordábamos la vez pasada, la presencia de Dios se manifiesta en una vida piadosa y todo el que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución. Por ahí los falsos maestros no padecen persecución. No padecen persecución, porque no le dicen a nadie lo que no le gusta escuchar. Como ellos lo que quieren es que los voten, quieren seguidores. La gente que se pone adelante de otra gente quiere que lo sigan. Entonces va cambiando lo que dice. ¿Ustedes lo vieron eso en los políticos? Uno dice una cosa, después dice otra. ¿Por qué? Quiere que lo sigan. Pero ¿cómo? ¿No es más coherente que diga lo que piensa y todos presentan lo que piensa y lo mantiene? Entonces se junta una cantidad de gente, no sé cuánta será, se encasilla en la forma de pensar de cada uno y supuestamente el que es la mayoría gana, pero ellos se quieren mantener donde están. Entonces van cambiando y le buscan la vuelta. Bueno, así son los falsos maestros también. Le gusta decirle a la gente lo que quiere escuchar. Y nosotros sabemos que muchas veces la palabra de Dios es molesta al corazón. Tus siervos además amonestados con ellos. En guardarlos hay grande galardón, dice el Salmo 19. Y después con el tiempo, como dice el Nuevo Testamento, da fruto con el tiempo, ¿no? Con apacible, la disciplina de Dios. Entonces Pablo aprendió de alguien que no tiene el auto chocado, el otro día hablaba Fernando, creo que en otro lado, yo lo escuchaba, decía que dice la senda del justo como la luz de la aurora. De afuera puede parecer, Pablo está preso, los que viven piadosamente los persiguen, pero es por causa del Señor, hermano, no es por conducirse mal, por afanar, por andar hablando con la mujer del prójimo, no es eso. Los problemas que tienen es por causa del Señor y eso se nota. Sobre todo a los que buscan agradar a Dios. Te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Solo la Biblia muestra la manera de ser salvos por la fe. Dice otro pasaje, echa mano de la vida eterna. Con la Escritura se puede ser salvo y además se atesora para el porvenir. Le dice Pablo a Timoteo, manda a los ricos de este mundo que no pongan la confianza en las riquezas que se desvanecen, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, que atesoren buen fundamento, echando mano de la vida eterna. ¿Qué quiere decir? Bueno, andar, una vez que uno conoció al Señor, que tomó esa decisión de fe, perseverar, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que
cómo te vaya a ir lo tenés que evaluar con la Escritura. Y habría que ver qué piensa una persona piadosa. Yo pensaba, ¿no? En qué buenos términos piensa Pablo de Timoteo, ¿no? ¿Cómo a uno le gustaría que una persona como Pablo piense así de uno? Porque por ahí uno le pregunta al falso maestro, che, ¿qué pensás de mí? Bueno, me va a venir a hablar como un político, va a querer sacar un rédito de mí, entonces me va a elogiar, va a decir esas cosas que se dicen así todo lindo. Pero qué bueno haber seguido el ejemplo que siguió Timoteo y que después una persona como Pablo, que ha visto tantas cosas y que ha caminado con el Señor, tenga este concepto de Timoteo. La Escritura dice que toda es inspirada, no solo una parte. Siempre hablamos de lo importante que es leer todo el consejo de Dios. Tratar con la ayuda de hermanos, con la ayuda de algún libro que nos puedan acercar, de algún comentario. Hay pasajes que son difíciles, hay porciones que son difíciles en la Escritura, tratar de abordarlos por completo. Y cuando dice que es útil, la palabra es provechosa y tiene que ver con la comida. Alimenta, dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Dice la Escritura en Colosenses 1:9, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es la voluntad de Dios para nosotros y las buenas obras que Dios preparó de antemano, que también dice la Escritura, ¿no? De la ayuda mutua, no os olvidéis que estas son las buenas obras para Dios. Es útil, es inspirada, es provechosa y es suficiente. A veces cantamos, Jesús es suficiente para mí, no me falta nada. Con la Escritura tenemos todo lo necesario para poder agradar a Dios. No le falta nada. Yo me anotaba para mí nada menos, pero tampoco nada más. No le hace falta agregarle nada, como algún falso maestro le puede agregar, o dejar de citar, ¿no? Algunas partes que no les convienen o que no les gustan. La insensatez les será manifiesta a todos, para los que buscan al Señor. Para los que no quieren ver la verdad, van a ser una linda pareja, el falso maestro con el que lo escucha, lamentablemente. El que dice cosas que no son ciertas y el que las quiere escuchar. Todo aquel que quiera vivir piadosamente, ser luz y sal, alumbrar en el lugar que trabaja, alumbrar en el lugar que estudia. Ser sal, la sal, como siempre decimos, hoy se usa como condimento solamente, pero en esa época no había refrigeración. La sal, bueno, hoy también se usa como conservante, ¿no? Todas las cosas que uno compra enlatadas tienen mucho sodio por eso, porque es un conservante, evita que se pudra. Cuando uno sala, evita la podredumbre, la corrupción del mundo. Si uno anda en los caminos del Señor, no anda en cosas como andan las demás personas. Eso denuncia. Aunque uno no quiera, aunque uno no vaya y le diga a las personas, vos lo que estás haciendo está mal, vos lo que estás haciendo es pecado, no hace falta decir eso. Uno solamente con conducirse piadosamente, enseguida se dan cuenta que algo no va bien y podemos padecer persecución. Bueno, hermano, la Biblia nos anima, Dios nos anima, como dijo Pablo, de las cuales todas me ha librado el Señor. No es que no pasó por la prueba, no es que no estuvo al borde de que lo echen del trabajo, no es que perdió los amigos, no es que no le pasó eso. Le pasó y de todo eso me libró el Señor, dice Pablo. Y además atesoró buen fundamento para el porvenir. Pablo que está al final de la carrera. No desanimarse, Dios ya sabía cómo era este tiempo. El tiempo de los falsos maestros, del evangelio on demand, de que es una minoría el que quiere realmente vivir piadosamente. Es más fácil ese evangelio de boliche, o donde todos son amigos, nadie se dice nada, donde no hay ninguna dificultad, donde el mundo no me es contrario. Un hermano me dice, vos si sufrís algún problema, si tenés algún problema por causa de la verdad, da gloria a Dios. Como dice Santiago, ¿no? Tened por sumo gozo cuando allí son diversas pruebas. El otro día nos recordaba un hermano que la fe se prueba con fuego, como el oro, ¿no? Pero el que no tiene fe no hace falta probarla. Por eso, si la persona eligió un evangelio on demand, tal vez no haga falta probarlo por fuego, porque no hay nada, en realidad hay hojarasca, como dice la Escritura, no hay oro. La Escritura toda es inspirada por Dios y es provechosa, es útil, para que estemos preparados para toda buena obra. El crecimiento se da por la Biblia, como habíamos dicho, nada más y nada menos. Hermanos, el Señor les bendiga y a mí también.